Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de programación correspondiente al 11 de abril. Vamos a abordar un par de cuestiones. La primera, pues es por supuesto recordar que hacia finales de este mes, pues hay que entregar el proyecto 08, que será el último proyecto entregable antes del proyecto examen, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo habéis visto, está en la plataforma, hay un vídeo correspondiente, lo hemos comentado en alguna videotutoría anterior y pues haremos un pequeño repaso de cuáles son las especificaciones correspondientes. Por otra parte, vamos a continuar el contenido relacionado en cómo manipular nuestra base de datos desde nuestra aplicación de Java. Hasta el momento, pues hemos visto cómo consultar en la base de datos a través de la opción Select, una vez hemos conectado con ella y por tanto, pues mostrar datos de la base de datos, por ejemplo, utilizando un JConbox en nuestra interface de usuario. Hemos visto también cómo insertar un registro en la base de datos, ¿de acuerdo? A través de la opción Insert. Y hoy vamos a comentar cómo actualizar, cómo cambiar un registro que ya tenemos en la base de datos a través de la ejecución de la opción Update, ¿de acuerdo? Para ello, pues recordemos los programas que estamos viendo como ejemplo, que utilizan pues una base de datos, que en mi caso pues es una base de datos que se llama usuarios, que tiene una tabla de datos que se llama usuario, que recoge pues todos estos campos para cada registro, nombre, dos apellidos y la edad, y un identificador numérico autoincrementado que constituye la clave primaria de cada uno de los registros, o sea, la clave única que nos permite identificar de manera unívoca cada uno de los registros presentes. Vamos a ver cómo podemos pues, coger uno de estos registros y actualizarlo y cambiar alguno de los datos que hay en alguno de ellos a través de la opción, repito, Update. Para ello, pues bien, tenéis disponible en mi cuenta de GitHub, como siempre, el código que se llama Actualizando en bases de datos, lección 26. Vamos a echar un vistazo a este código. De entrada, como veis, pues es una especie de código heredado de los anteriores ejemplos, donde mantenemos la misma estructura y distribución de clases, utilizando pues más o menos el modelo vista controlador. Tenemos un paquete, que es el paquete modelo, donde tenemos todas las clases correspondientes o que tienen que ver con la manipulación de los datos y con la conexión con base de datos y manipulación de estos datos en la base de datos. ¿De acuerdo? Nuestra clase conexión a la base de datos, que es la misma que hemos estado viendo en anteriores proyectos, que nos servirá para conectarnos con la base de datos, es completamente heredada e igual a la que teníamos antes. Nuestra clase usuario, ¿de acuerdo? Que simplemente pues, es la clase que define los campos correspondientes a un objeto usuario, ¿de acuerdo? Nombre, apellidos, edad y algunos métodos de control para ver si, por ejemplo, la edad es un número o si hemos introducido realmente un dato correspondiente a los nombres y no hemos introducido espacios en blanco, y el método toString, un método heredado, que nos permite mostrar pues, los datos que queramos mostrar de cada objeto usuario que creemos. Y por último, pues nuestra clase usuarios_db, donde íbamos colocando nuestros diferentes métodos para interactuar con la base de datos. ¿De acuerdo? Hemos ido incorporando métodos. Incorporamos primero el método que nos permite insertar un usuario. Bien, ¿de acuerdo? A través de la orden insert. Tenemos métodos para buscar un usuario dado el nombre, utilizando la opción select. Tenemos otro método sobrecargado, el mismo método buscar usuario, que nos permite buscar un usuario a través del nombre y devolver todas las coincidencias en un JConbox. Esto lo teníamos ya de ejemplos anteriores. Y pues vamos a insertar nuestros métodos para actualizar un usuario. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra clase principal, que será la única que tiene el main, que lo que lanza es el frame correspondiente a nuestra vista, que hemos llamado update usuario.
Vamos a echar un vistazo a Update Usuario, primero viendo cuál es el diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz, ¿de acuerdo? Pues que, bueno, como se ha hecho en anteriores ejemplos, hay que ir procurando ir combinando diferentes tipos de layout y no siempre el absolute layout. Tenemos un content pane, que es el principal, que es un border layout, donde hemos metido dos panels, un panel de campos, donde tenemos las etiquetas, usuarios, nombre, apellidos y edad, con sus correspondientes campos de texto para mostrarlos o escribirlos y un JCombox, ¿de acuerdo? Un combo box donde, como ya hemos visto en algún ejemplo anterior, nos mostrará las coincidencias cuando hacemos alguna búsqueda. Y por último tenemos otro panel donde hemos incluido dos botones con sus correspondientes listeners, uno que servirá para buscar en la base de datos, otro que servirá para actualizar en la base de datos. Este lanzará la búsqueda, lanzará el select, este lanzará el update y hemos añadido pues un campo, un área de texto para ir pues enviando mensajes que nos vaya o que vayan dando pistas al usuario sobre si ha habido algún problema, qué hay que hacer, si no hemos conectado a la base de datos, si nos falta algún dato o hemos introducido algún dato de forma correcta. Vamos a echar un vistazo a cómo funciona esta aplicación lanzando principal. ¿Ven? Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es introducir un nombre para ver, ¿de acuerdo?, si hay usuarios con ese nombre. Por ejemplo, María. Está María en la base de datos, buscamos. ¿De acuerdo? Buscamos. Y nos dice, si el usuario mostrado no eres tú, mira la lista de usuario. Puedes modificar y actualizar tus datos o buscarte con otro nombre. En el JCombox, pues nos aparecen todas las coincidencias, todos los registros que hay en la base de datos, cuyo nombre es María. De manera que si nosotros no somos el usuario que por defecto nos ha enseñado, podemos seleccionar cualquier otro usuario por si queremos hacer un update sobre sus datos. ¿De acuerdo? Buscamos, podemos relanzar una nueva búsqueda, buscamos a Simeón, bueno, y Simeón no está en la base de datos. ¿De acuerdo? Lanza una búsqueda, no ha encontrado ninguna coincidencia, pues después no nos devuelve nada, el JCombox está vacío, nos dice que ese usuario no está en la base de datos. Buscamos otro dato, buscar, y bueno, pues sí que hay un Vicente en la base de datos, ¿de acuerdo? Recordad que tenemos aquí nuestra base de datos correspondiente y estamos buscando por el nombre. Busquemos otro, por ejemplo, Pere. Aquí tengo el programa, buscamos otro, Pere, buscar, ¿de acuerdo? Pues aquí nos aparecen dos coincidencias. Imaginemos que yo sea Pere Soler Esteve, me selecciono, ¿de acuerdo? Y ahora quiero cambiar alguno de mis datos del registro. ¿Por qué? Pues porque resulta que ha sido mi cumpleaños. Y mi edad ya no son 59. Imaginamos que ahora quiero actualizar mis datos en la base de datos. Si doy a actualizar, pues como veis, pues de forma parecida a como hemos hecho ya a lo largo del desarrollo de la aplicación en el curso, pues hacemos algún mínimo control. Oiga, la edad no es correcta, no he puesto ninguna edad, pues pongo una edad. Actualizar, la edad no continúa siendo correcta, te has equivocado, bueno, pues pongo la que toca, 60, ha sido mi cumpleaños y he cumplido 60 años. Y además, pues resulta que me he cambiado el orden de mis apellidos, porque me ha apetecido. Y mi primer apellido ahora es Esteve y mi segundo apellido, pues es Soler. Pero me olvido de poner Soler, actualizo, falta el segundo apellido. Bueno, pues lo pongo, ¿de acuerdo? Estoy trabajando sobre el registro que tiene como clave 9, Pere Soler Esteve 59, y estoy modificando sus datos. He modificado la edad y, por ejemplo, he modificado el orden de los apellidos. Y a partir de ahí, cuando le doy a actualizar, lo que me dice que es que mi usuario se ha actualizado. El usuario 9, que antes era Pere Soler Esteve de 58 años, ahora ha pasado a ser el mismo identificador, 9 Pere
el mismo número, 9, pero ahora soy Pere Esteve Soler de 60 años. De manera que si voy a la base de datos y la actualizo, donde antes estaba Pere Soler Esteve de 59 años, que era el número 9, ahora está Pere Esteve Soler de 60. Es decir, no he introducido un nuevo registro, sino que he modificado un registro. Lo he actualizado. La orden SQL que actualiza registros es update. Vamos a ver cómo hemos metido esto en nuestro código. ¿De acuerdo? Bueno, cierro aquí la consola que me va dando pues mensajes para ir comprobando que efectivamente lo estoy haciendo. Y vamos a usuarios DB. ¿Qué he hecho para actualizar usuario? Pues he lanzado un método, he implementado un método que se llama actualizar usuario. De manera que le paso como entrada los datos nuevos de usuario. Datos nuevos de usuario que recogeré de los campos de texto. A partir de ahí, como veis, la estructura del método es semejante a las anteriores. Hay un try, y después hay un catch para coger las excepciones y después, como siempre, cerramos los statements y cerramos las conexiones para garantizar la seguridad, de acuerdo, y la consistencia de las bases de datos. Siempre que abrimos una conexión y hemos terminado de hacer algo con la base de datos, tenemos que cerrarlo todo para evitar que queden conexiones por ahí abiertas a través de las cuales se pueda alterar de forma descontrolada los contenidos de la base de datos. ¿Cómo hemos actualizado el usuario? Pues bien, le hemos pasado los datos del usuario nuevos, que es un objeto usuario, a través de la conexión que hemos creado con la correspondiente conexión DB, ¿de acuerdo? Asociamos un statement, que llamamos orden, empaquetamos en un string la orden SQL para hacer el update, la ejecutamos. Ejecutamos ese update. Lanzamos un par de mensajes de comprobación por consola, es optativo, y después ya pues cerramos todo. Cerramos las conexiones y la orden. Esta es una forma de hacer el update. ¿Qué le decimos? Que haga un update en la tabla usuario, ¿de acuerdo? Que haga un update ¿de qué set? Del nombre, del primer apellido, del segundo apellido y de la edad, que ahora pasarán a ser los datos que hemos pasado al método. ¿De acuerdo? Y que haga este update para el usuario concreto y único que hemos escogido. Y la forma de identificar de forma única el usuario es a través de su clase primaria, de nuestro identificador. Por lo tanto, esta orden de SQL nos está diciendo que cuando el identificador, para la llave primaria correspondiente a ese usuario que estamos pasando, que será único para él, lo que hagamos será hacer un update a través de esta manera, colocándole el nombre, el apellido y la edad que le hemos pasado como datos. Esta es una manera de actualizar el usuario. Como veis, tiene la misma estructura que los métodos anteriores. Generamos un statement para la conexión concreta que hemos establecido, empaquetamos la orden SQL en un string y decimos que la ejecute. Y posteriormente cerramos todos los recursos, todas las conexiones. Hay otra manera también de actualizar el usuario, que lo tenéis en el código y lo tenéis ahí explicado. ¿De acuerdo? Que es a través de un mecanismo que se llama prepaid statement. Como dice, ¿de acuerdo? Prepaid statement es otra manera de hacer o de empaquetar o de ordenar acciones sobre una base de datos a partir de una plantilla genérica que posteriormente se sustancia. ¿De acuerdo? A través de una plantilla genérica. Esta es una opción que a lo mejor conocéis de la asignatura de base de datos y que os presento aquí también como alternativa y que si en algún momento determinado
se está manejando una base de datos donde se realizan multitud de consultas diferentes, lo que hace es crear una plantilla que puede ser reutilizada cuantas veces se necesite, pasándole en cada ocasión los valores de los parámetros. Daros cuenta que empezamos de la misma forma, hacemos un statement, empaquetamos la sentencia tipo que queremos ejecutar en un SQL, la estructura es la misma, hacemos un update de la tabla de usuario, donde vamos a meter un nombre, un apellido y una edad para ese usuario determinado caracterizado por su clave primaria. Pero no decimos exactamente cuál será el nuevo valor del nombre, del apellido y de la edad, cuando aquí se lo hemos dicho de forma explícita. Esto crea una plantilla que precopila la base de datos y que se puede utilizar cuantas veces se quiera, asignando posteriormente los valores concretos a cada uno de los interrogantes. ¿Cómo? A través de este método. ¿De acuerdo? Hemos hecho un prepared statement. Aquí hemos creado, daros cuenta, un statement. Y aquí lo que hemos creado, ¿de acuerdo? Aparte del statement, es un prepared statement asociado a la conexión. De manera que, a través de estas opciones, asignamos a cada parámetro, al primero, al segundo, al tercero y al cuarto, al primero, al segundo y al tercero y al cuarto, el valor concreto que vamos a hacer en el update, que serán pues, el nombre y los dos apellidos y la edad del usuario que le hemos pasado de referencia al método. En principio, ¿de acuerdo? Pues utilizar uno u otro método no implica diferencias. Y en principio, tal como está planteado el ejemplo, pues no parece que haya ventajas. Simplemente os lo muestro como dos maneras diferentes de hacer el update de usuario, bien explícitamente cada vez, bien sabiendo cómo podríamos hacerlo a través de la opción que da las bases de datos, que es a través de un prepared statement que permite definir plantillas genéricas que se precopilan, que se pueden después utilizar cuantas veces se quieran, asignando de forma explícita en cada caso los parámetros necesarios sin necesidad cada vez de generar una orden SQL diferente. ¿De acuerdo? Tenéis esas dos opciones aquí mostradas. Repito, una u otra. Esta para que la tengáis como ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya tenemos nuestro método, nuestras dos opciones de método, que le pasaremos un usuario y nos hará un update con los datos pasados. Vamos a ver, ¿de acuerdo? El código correspondiente a la vista, que hará de vista y de controlador. El código correspondiente que hará de vista y de controlador, que es el que buscará en la base de datos, nos mostrará las coincidencias si existen en un JCombox, lo podremos seleccionar y a partir de ahí, de acuerdo, hacer un update si modificamos los datos. Este es un ejemplo que está completamente modularizado y refactorizado. Para que os sirva también de ejemplo de cómo pues, se puede estructurar el código de forma ordenada. Tenemos la definición del update, tenemos aquí todos los atributos correspondientes a nuestro JFrame, definidos como private, por supuesto. Los elementos gráficos, contenedores, campos de registro, botones y áreas de texto. Todos definidos aquí antes del constructor para que puedan ser accesibles desde cualquier método de la clase. Nuestro manejador de la base de datos, nuestro JCombox y nuestro objeto usuario. El constructor, dentro del constructor, lo único que colocamos son todos los elementos gráficos que definen nuestro interface. Los diferentes panels, los diferentes labels, los diferentes JText, el combo box, etcétera, 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 y los diferentes botones. Y los listeners asociados, como veis aquí, ¿de acuerdo? Los enviamos
a una inner class. Todos los listeners asociados. El listener asociado al combo box, el listener asociado al botón actualizar y el listener asociado al botón buscar. Y a partir de ahí definimos los métodos de la clase. ¿Qué métodos encontraréis? Este ya lo tenemos de ejemplos anteriores. Tenemos un método que nos servirá para conectarnos con la base de datos creando un objeto de la clase conexión a nuestra base de datos. Lo hemos ya comentado. Creamos una nueva conexión pasándole todos los parámetros necesarios, las URL, el nombre de la base de datos, usuario y contraseña. En este caso es una dirección local y entramos como root, generamos la conexión y recogemos esa conexión para poder después, a través de esa conexión, enviar los statements y las órdenes SQL. Tenemos un método, ¿de acuerdo?, para hacer una comprobación de los datos. De manera que nos devuelve un booleano, true o false, ¿de acuerdo? Nos devolverá true si todas las comprobaciones que hemos hecho sobre los datos que estamos modificando son correctas. ¿De acuerdo? Si hay datos que actualizar, si hemos metido la edad correctamente y si no nos hemos olvidado de incluir el nombre y los apellidos. El siguiente método que encontraréis es el listener sobre el combo box. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el listener sobre el combo box? Pues recoger en objeto usuario el ítem que hayamos seleccionado. El ítem que hayamos seleccionado. En el combo box buscamos a través de un nombre, nos aparecen las coincidencias y podemos seleccionar alguno de los usuarios donde haya coincidencias. Lo seleccionamos y lo asigna al objeto usuario. ¿De acuerdo? Y siempre que la selección haya tenido éxito, pues mostramos los datos seleccionados en los campos de texto. Siguiente método, botón buscar. Lo que hace es buscar en la base de datos a través de el nombre que hemos colocado, ¿de acuerdo?, para mostrar después todas las coincidencias en el combo box. Es también código heredado de ejemplos anteriores. Si echáis un vistazo, lo que hacemos es remover, borrar primero todos los datos que hay en el combo box, porque vamos a hacer una nueva búsqueda y por lo tanto tendremos o podremos tener datos diferentes que mostrar en ese combo box, y a través del método asociado al combo box remove all items borramos si tenemos algo en el combo box, ponemos espacios en blanco en los apellidos y en el texto, llamamos al método que nos conecta con la base de datos y una vez nos hemos conectado con la base de datos, ¿de acuerdo?, pues buscamos el usuario, ¿de acuerdo?, recogiendo el nombre que hemos introducido en el correspondiente texto. Y le pasamos también a ese método la referencia al combo box para que todas las coincidencias las muestre en el combo box. Recordad que el método buscar usuario que teníamos en la clase usuarios de Java buscaba a través del nombre y las coincidencias las mostraba en el combo box. ¿De acuerdo? Y tenemos pues este pequeño código diciendo si no hemos encontrado nada, si el número de ítems que hay en el combo box es 0, podemos saber cuántas ítems hemos metido en el combo box, recordad a través del método getItemCount. Pues bien, si no hay ítems en el combo box, pues decimos que no hemos encontrado el usuario y metemos en nuestra área de texto un mensaje para avisar al usuario. No está registrado o no se ha introducido ningún nombre. Y por último, mi botón actualizar, que hace lo siguiente. Mi botón actualizar, primero, comprueba los datos. Antes de actualizar, comprueba realmente si en todos los campos de texto tenemos datos correctos. Tenemos el nombre, tenemos apellidos y tenemos la edad. Si esa comprobación es correcta, comprobar datos nos devuelve true. Lo que hacemos que es
asociar a nuestro objeto usuario el nombre y los apellidos y la edad que están presentes, ¿de acuerdo?, en los campos de texto, conectamos con la base de datos, le pasamos el usuario y actualizamos el usuario. ¿De acuerdo? Actualizamos el usuario con cualquiera de los dos métodos que tenéis presentes en usuarios.db, bien la que utiliza el preparate statement, bien la que no lo utiliza. Y devolvemos un mensaje por el área de texto. Oye, ya hemos actualizado tu usuario, puedes hacer una nueva búsqueda y como ya hemos actualizado el usuario y por lo tanto los datos que tenemos a lo mejor presentes en el combo box ya no nos son válidos porque hemos modificado el usuario, pues borramos el combo box de nuevo con remove all items y como decimos que podemos hacer una nueva búsqueda, pues ponemos en blanco los campos correspondientes de los diferentes campos de texto. ¿De acuerdo? Como veis, todos los listeners están en una inner class, todos los métodos están fuera del constructor principal y el constructor principal, ¿de acuerdo?, lo único que hace es meter los elementos gráficos. Y al actualizar, como he dicho, pues aparece esto. Hemos actualizado el usuario, se ha borrado todo y podemos hacer una nueva búsqueda. María. Buscamos. Nos aparecen todas las coincidencias de María en el combo box. Si yo soy María García de 35 años y ha sido mi cumpleaños y quiero modificar mi edad, pues pongo la nueva edad, 36, y al dar a actualizar se comprobará si tenemos todos los datos en los campos de texto, los recogerá en un objeto usuario, los pasará al método correspondiente de actualizar, una vez ya conectado con la base de datos, y actualizará ese registro en la base de datos y lo podremos comprobar. Por ahí teníamos a María García de 35, lo hemos actualizado la edad a 36 y nos aparecerá en el mismo registro la edad actualizada. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la manera en la cual podemos proceder a actualizar un registro de la base de datos desde nuestra aplicación Java, empaquetando la correspondiente opción Update. Por supuesto, recordad, parte de la estructura del programa, que hemos importado a nuestras librerías dentro de nuestro proyecto, actualizando bases de datos, nuestro conector Java, nuestro correspondiente conector Java, que incluye todos los métodos para poderse conectar con la base de datos. Que no se os olvide. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la manera de actualizar bases de datos. Tenéis, como siempre, el código en mi cuenta de GitHub y le podéis echar un vistazo porque además, en este caso, pues sí que he procurado pues que os sirva también de ejemplo de, en el caso del framework de usuario, de cómo estructurar el código pues de forma razonable, refactorizando, situando todas la definición de atributos antes del constructor y echando, por decirlo de alguna forma, todas las acciones a métodos fuera del constructor, incluyendo los listeners sobre el JComboBox y sobre los botones de buscar y actualizar. A partir de ahí, lo único que nos quedará por comentar dentro de los contenidos de la asignatura, y lo haremos ya en la videotutoría correspondiente al 25 de abril, es una manera de asegurar mejor la consistencia de las bases de datos, haciendo que solo se pueda establecer una conexión y no otras diferentes u otras paralelas a través de un patrón singleton. Eso lo comentaremos en la próxima videotutoría. De momento, lo que voy a hacer es repasar un poco cuáles eran las especificaciones del proyecto 08, que es el siguiente proyecto entregable que debe estar preparado hacia finales de este mes. La finalidad del proyecto 08 era recoger nuestro proyecto anterior, donde teníamos nuestro juego Mad Dice, y empezarlo a relacionar con una base de datos donde vayamos guardando los datos de los jugadores. Para ello, lo primero que necesitamos es crear una base de datos que recoja los datos de nuestros jugadores. ¿De acuerdo?
Yo tengo una base de datos que llamo Players, donde hay una tabla que se llama Player, que recoge los datos de los jugadores. ¿Qué datos? Pues el nombre, los dos apellidos, la edad y los puntos. Y los puntos que tenga. Y como antes, pues un identificador numérico único, autoincremental, la forma más sencilla, un número entero que identificará de forma única, ¿de acuerdo?, a cada uno de los registros. El proyecto 08 lo que requiere, por tanto, es primero generar esta tabla, generar nuestra base de datos para usuarios con estos campos o unos parecidos. Algunos de vosotros tenéis algunas opciones diferentes en la forma en la cual habéis ido implementando la aplicación del juego Mad Dice, de manera que, como mínimo, consigamos conectarnos con esta base de datos y introducir nuevos usuarios. Para ello, pues simplemente, si echamos un vistazo a cómo puede funcionar ese proyecto 08, aquí tengo mi proyecto 08, de nuevo aquí he importado la librería correspondiente para hacer las conexiones desde Java a una base de datos SQL, tengo mi paquete de modelo, donde está mi clase jugador, una clase para hacer la conexión a la base de datos que es idéntica prácticamente a la que hemos visto como ejemplo, y una clase jugador base de datos donde vamos a ir metiendo los métodos, ¿de acuerdo?, que nos permitirán insertar, consultar, etcétera, etcétera, sobre esa base de datos. En este caso, esta clase de datos es prácticamente semejante a la que hemos visto en los ejemplos anteriores, que llamamos usuario DB, pues aquí lo he llamado jugador DB, ¿de acuerdo?, con su constructor y con sus opciones de insertar usuario de la misma forma que hemos hecho antes, ¿de acuerdo?, creando el statement, empaquetando la orden SQL y haciendo que se ejecute. Vamos a ver su funcionamiento y cuál es su pretensión. Si lanzamos principal, lo que vamos a tener es nuestra anterior ventana de registro de jugador de Bad Dice, tal como la teníamos. Recordad que poníamos los datos, hacíamos una pequeña comprobación a ver si era correcto, faltan datos. Y cuando le dábamos el botón a jugar, pasábamos al juego. Lo que se pretende ahora es que cuando le deis al botón jugar, lo que se haga es registrar ese jugador, insertarlo en la base de datos, ¿de acuerdo?, y posteriormente, por supuesto, pasar al juego. Esa es, digamos, que es la variación propuesta de este proyecto respecto al anterior, como primer paso para ir ligando nuestra aplicación con una base de datos concreta. Crear la base de datos y los datos que metamos del jugador, insertarlos en la base de datos. De manera que si yo pongo un nombre, edad, ¿de acuerdo? Por supuesto hacemos comprobaciones. Falta la edad no es correcta. Si me dejo un apellido que me avise, ¿de acuerdo? Faltan cosas. No he pulsado intro aquí. Vale. Epa. ¿Vale? Me pasé al juego. ¿De acuerdo? Bueno, voy a volver a lanzarlo porque ha hecho aquí una cosa extraña. ¿De acuerdo? Después de hacer las comprobaciones, pues yo meto un usuario. Edad voy a poner 87, ¿de acuerdo? Pues regístrate ya a jugar, tengo todos los datos, pasa al juego, esto continúa siendo igual que el proyecto anterior, con mi ventana perfil que me muestra los datos y que me permite actualizarlo, con mi ventana juego que me permite jugar, y la diferencia es que al apretar el botón de regístrate ya a jugar, pues me he conectado con la base de datos de jugadores y ha insertado todos los datos
correspondientes al nuevo jugador. Aquí está Vicente Gómez Soler, de 87 años. No he implementado en las especificaciones de este proyecto el hecho de que compruebe si los datos pueden estar repetidos. De manera que, en principio, en este proyecto, si yo inserto los mismos datos, se pueden producir duplicidades, ¿de acuerdo? Y aparecer dos registros que tengan el mismo nombre, los mismos apellidos y la misma edad, e incluso los mismos puntos. Esa es, digamos, una especificación que ya dejaremos para el proyecto final. También una pequeña variación sobre el proyecto 08. ¿De acuerdo? Si veis aquí lo que se os pide, ¿de acuerdo? Crear la base de datos, hacer la tabla, crear la clase para la conexión con la base de datos, crear la clase para la inserción de los datos en la tabla. Todo esto lo hemos visto en ejemplos anteriores. Organizar el código con un estilo modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Y en la tabla de registro, que al decir regístrate y a jugar, nos pase al juego, y también aquí en la ventana pues que nos diga mensajes si algo ha pasado mal. ¿De acuerdo? La forma de entrega, como siempre, es subir el código a la cuenta de GitHub, enviar el ejecutable, y este es el cambio, porque vosotros queréis vuestra base de datos, será una base de datos local, por supuesto, en primera opción, y cuando yo ejecute o vea cómo se ejecuta vuestro programa, yo no podré acceder a esa base de datos, a no ser que hayáis contratado un host, cosa que suele costar dinero, y yo desde mi ordenador me pueda conectar a esa base de datos que tenéis online, cosa que seguramente no podrá ser, porque puede ser, pero contratar ese host cuesta dinero. Pues para ver efectivamente que vuestro programa funciona y consigue registrar vuestro jugador en vuestra base de datos, os pido también que me mandéis un enlace a un vídeo donde hayáis grabéis la pantalla de vuestro ordenador, mostrando efectivamente cómo funciona vuestro programa, y que muestre explícitamente cómo tenéis vuestra base de datos creada y cómo se registra un nuevo jugador cuando le dais a la opción regístrate y a jugar. Que me mostréis de la forma más clara posible a través de ese vídeo, mandándome por supuesto un enlace, no el vídeo porque pesaría demasiado, el funcionamiento de vuestro programa. Fecha límite de entrega, bueno, está el 25 de abril, la he modificado un poco en la entrega de la actividad, digamos finales de abril, para ya, como he dicho en un principio, a principios, en la próxima videotutoría del 25 de abril, pues explicar la última parte de cómo realizar una conexión singleton, ir comentando ya el proyecto examen o proyecto final, para que a lo largo del mes de mayo todo esté concentrado, todo vuestro trabajo, en la realización de ese proyecto final a presentar el día del examen. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí. Ya sabéis, en cualquier momento, cualquier duda al respecto, me la podéis consultar directamente a través de correo electrónico o a través de los foros. Nos vemos después de vacaciones.